17 de octubre de 1944. 11:42 norte de Francia, a 9 kilómetros de las líneas enemigas. El teniente Michael Harley se apoyó en el frío muro de piedra de una granja derrumbada, con la cara cubierta de tierra y sudor, mientras las voces alemanas resonaban en la oscuridad a menos de 40 metros. Su pelotón, 32 hombres de la 28ª División de Infantería, estaba atrapado. La ruta de retirada prevista había sido cortada hacía 3 horas. Todos los caminos, todos los senderos visibles estaban minados, ocupados bajo fuego directo de ametralladora. En el silencio sofocante entre las patrullas enemigas, Harley metió la mano en su mochila y sacó algo que sus hombres se habían burlado durante meses. Un mapa dibujado a mano, cubierto de obsesivas líneas de lápiz, sombreado y pequeñas anotaciones que parecían más un boceto artístico que un documento militar. El hombre que lo dibujó, el cabo Thomas Brennan, estaba sentado en un rincón, con las rodillas pegadas al pecho, mirando al vacío. Harley desplegó el mapa bajo la tenue luz de su linterna. Lo que vio le dio un vuelco al corazón. 8 pequeños símbolos. 8 marcas que ningún mapa estándar había mostrado jamás. Si crees que historias como esta no deberían desaparecer con el tiempo, suscríbete. Mantengamos viva su memoria juntos. Thomas Brennan no era soldado por naturaleza. Era cartógrafo de profesión, un hombre tranquilo y metódico de Portland, Maine, que había pasado sus años de preguerra cartografiando los patrones de erosión costera para el Departamento del Interior. Tenía 31 años cuando fue reclutado en 1943, mayor que la mayoría de los reclutas, con gafas de montura metálica, hombros delgados y manos que temblaban ligeramente al sostener un rifle. No bebía con los demás hombres. No contaba chistes. No jugaba a las cartas. Lo que Thomas Brennan hacía, todos los días, era dibujar. Llevaba un cuaderno encuadernado en cuero, un juego de portaminas, una pequeña lata de carboncillo y una regla plegable. Siempre que el pelotón se detenía, incluso durante 10 minutos, Brennan sacaba su cuaderno y dibujaba. Dibujó el terreno a su alrededor con minucioso detalle. La inclinación de las laderas, la distancia entre los árboles, la profundidad de las zanjas, la textura del suelo. Anotaba cosas que nadie más notaba. La forma en que el agua se acumulaba después de la lluvia. La dirección de la erosión eólica sobre la piedra. Las tenues depresiones en los campos que insinuaban algo bajo la superficie. Sus mapas eran hermosos, intrincados, casi obsesivos. Y sus compañeros soldados los odiaban. Lo llamaban el chico lápiz. El sargento Carl Dempsey, un granjero corpulento de Iowa, una vez le arrebató el cuaderno a Brennan durante un descanso y lo levantó ante el pelotón. «Miren esto», rió Dempsey, hojeando páginas de laderas sombreadas y bosques sombreados. «Recibimos mapas estándar del comando, y este tipo está dibujando como si fuera una clase de arte». Los hombres rugieron. Alguien gritó, «¿Vas a enmarcar eso, Brennan?» Otro dijo, «Quizás los alemanes se rindan si les mostramos tus bonitos dibujos». Brennan no dijo nada. Simplemente tomó el cuaderno, limpió una mancha de tierra de la esquina y volvió a sus bocetos. Había aprendido hacía mucho tiempo que dar explicaciones solo empeoraba las cosas. ¿Cómo podía decirles que los mapas estándar, impresos semanas o meses antes, a menudo estaban equivocados? Que el terreno cambiaba, las carreteras se derrumbaban, los puentes se destruían, los puntos de referencia desaparecían, que confiar en información obsoleta podía matarte. Al principio, intentó explicar la importancia de sus mapas. El teniente Harley lo escuchó cortésmente, pero al final se encogió de hombros. «Agradecemos el esfuerzo, Brennan, pero respete el protocolo. Use los mapas que nos dan». Así que Brennan siguió dibujando, no por reconocimiento, ni por aprobación, sino porque no podía detenerse. Su mente exigía precisión. Sus manos exigían trabajo, y algo en su interior le susurraba que algún día estos mapas serían importantes. La 28ª División de Infantería había estado combatiendo en Francia desde finales de agosto de 1944. Formaban parte del brutal y agotador avance a través del bosque de Urgen y las tierras de cultivo circundantes, una campaña que se convertiría en una de las más sangrientas de la guerra. A mediados de octubre, el pelotón de Brennan llevaba 6 semanas en contacto casi constante con las fuerzas alemanas. Estaban exhaustos. Los suministros eran irregulares. La moral estaba por los suelos. La noche del 17 de octubre, el pelotón recibió la orden de ejecutar una misión de reconocimiento. Sondear las posiciones enemigas cerca de la aldea de Bosenac, recabar información y retirarse antes del amanecer.
Se suponía que sería una operación rutinaria. No lo fue. A las 9:15, mientras avanzaban por un estrecho valle boscoso, las fuerzas alemanas contraatacaron con una fuerza inesperada. Llovieron morteros. El fuego de las ametralladoras atravesó los árboles. El pelotón se dispersó, se reagrupó e intentó replegarse siguiendo su ruta prevista, solo para descubrir que estaba bloqueado por una unidad mecanizada alemana que se había posicionado tras ellos. Estaban aislados, rodeados por 3 lados. La única dirección que les quedaba era el este, adentrándose en territorio enemigo, hacia un grupo de edificios de piedra abandonados que podrían ofrecerles cobertura. Harley dio la orden. Avanzaron rápido, agachados, arrastrando a 2 hombres heridos entre ellos. A las 11 de la noche, se habían refugiado en las ruinas de una vieja granja y un granero cercano. Fue entonces cuando la realidad se impuso. Estaban atrapados. Harley reunió a sus sargentos en un rincón de la granja. «Tenemos quizás 3 horas antes de que registren esta zona», dijo en voz baja, manteniendo la voz firme a pesar del temblor en el estómago. «El mapa estándar no muestra nada. Ni rutas, ni cobertura, ni túneles. Si avanzamos a pie por terreno abierto, estamos muertos». El sargento Dempsey escupió al suelo. «Podríamos intentar atravesar el perímetro oeste. Atacarlos rápido, romper la línea». «Eso es un suicidio», respondió otro sargento. «Tienen MG-42 desplegadas en cada aproximación. Perderíamos la mitad del pelotón antes de llegar a 50 yardas». Harley se frotó las sienes. Su mente repasó rápidamente las opciones, cada una peor que la anterior. Entonces, desde las sombras, una voz silenciosa habló. Podría haber otra manera. Todas las cabezas se giraron. Era Brennan. Estaba de pie cerca de la puerta, con el cuaderno abierto en las manos, sus gafas reflejando la tenue luz de la luna. Dempsey se burló. «Oh, allá vamos. El chico lápiz tiene un plan». «¿Qué? ¿Nos vas a sacar de aquí?» Brennan lo ignoró. Dio un paso adelante y dejó su cuaderno en el suelo, inclinándolo para que Harley pudiera verlo. «Llevo 2 meses cartografiando esta región», dijo Brennan en voz baja. «No solo la superficie. He estado anotando anomalías, depresiones, viejos marcadores de piedra, patrones en la vegetación». Harley se acercó. El mapa era asombroso. Mostraba la granja, el bosque circundante, las posiciones enemigas, todo representado con meticuloso detalle. Pero lo que llamó la atención de Harley fueron 8 pequeños símbolos dispersos por el mapa, cada uno marcado con una pequeña anotación. «¿Qué son estos?», preguntó Harley. Brennan se arrodilló junto al mapa, recorriendo los símbolos con el dedo. «Entradas de túneles», dijo, «o lo que creo que son entradas de túneles. Esta zona fue muy disputada durante la Primera Guerra Mundial. Tanto franceses como alemanes excavaron extensas redes de trincheras, túneles de suministro y refugios subterráneos. Después de la guerra, la mayoría fueron abandonados, rellenados u olvidados. Pero no todos». Señaló un símbolo justo al noreste de su posición. «Esta depresión de aquí. La vi hace 3 semanas cuando pasamos por allí. El suelo está hundido, la vegetación es diferente, más rala, y hay un tenue contorno de mampostería bajo la tierra. Creo que es la entrada de un túnel sellado». Dempsey se cruzó de brazos. «¿Tú pensar, estás adivinando?» «Extrapolando a partir de la evidencia», respondió Brennan con calma. «La cartografía no es adivinar, es reconocimiento de patrones. He comparado estos marcadores con antiguos estudios militares franceses de 1918. 8 de ellos coinciden con redes de túneles documentadas». Harley miró el mapa. Se le aceleró el pulso. «Si tienes razón, si uno solo de estos túneles está intacto, podría llevarnos bajo las líneas enemigas. Si se equivoca», intervino Dempsey, «perderemos el tiempo cavando en la tierra mientras los alemanes nos rodean». Brennan sostuvo la mirada de Harley. «No me equivoco, señor». No había arrogancia en su voz. Nada de bravuconería. Solo una tranquila certeza. Harley tomó su decisión en 3 segundos. «Probamos con el más cercano. Brennan, tú lidera. Dempsey, toma 5 hombres y establece un perímetro. Si esto no funciona, nos replegamos y reevaluamos la situación». Brennan asintió. Dobló el mapa con cuidado, lo guardó en su chaqueta y cogió su rifle. Por primera vez en meses, los hombres dejaron de reír. Se movían en una oscuridad casi total. Brennan iba al frente, con el mapa grabado en la memoria, pasos pausados y precisos. Detrás de él venían Harley,
2 sargentos y 6 soldados, todos con palas, palancas y armas. La entrada al túnel que Brennan había marcado estaba a 200 metros al noreste, cruzando un campo abierto bordeado por un seto. El riesgo era inmenso. Si una patrulla alemana los veía, serían aniquilados en segundos. Se arrastraron, agachados, lentos, aprovechando cada sombra, cada hoyo del terreno. Tardaron 20 minutos en cruzar una distancia que deberían haberles llevado 5. El corazón de Brennan latía con fuerza en el pecho, pero sus manos no temblaban. Cuando llegaron al lugar marcado, Brennan se detuvo y señaló. «Aquí». Al principio, los demás no vieron nada. Solo tierra, hierba y piedras dispersas. Pero Brennan se arrodilló y empezó a apartar la tierra suelta con las manos. Lentamente, emergió una forma, rectangular, deliberada, el borde de un dintel de piedra, enterrado bajo 60 centímetros de tierra. «Hijo de puta», susurró uno de los soldados. Cavaron, rápido, frenético, usando herramientas de trinchera y a mano. En 10 minutos habían despejado suficiente tierra para revelar un estrecho arco de piedra, parcialmente derrumbado pero aún intacto. La entrada descendía abruptamente hacia la oscuridad. Harley iluminó el interior con su linterna. El haz de luz reveló un túnel, de unos 2 metros de altura, apuntalado con vigas de madera podridas y revestido de ladrillo desmoronado. El aire olía a tierra húmeda y descomposición. «Es real», suspiró Harley. Brennan se permitió un pequeño respiro de alivio. «Tenemos que actuar rápido. La estructura podría no ser estable». Harley envió un mensajero de vuelta a la granja. En 15 minutos, todo el pelotón estaba en movimiento. Llegaban en pequeños grupos, escalonados, agachados, arrastrando los heridos en camillas improvisadas. Voces alemanas resonaban en la distancia, pero el enemigo aún no se había dado cuenta de que los estadounidenses se alejaban. Uno a uno, los soldados descendieron al túnel. La oscuridad los envolvió. El aire era frío, viciado, cargado con el peso de décadas. Las paredes del túnel estaban cubiertas de viejos grafitis franceses, nombres descoloridos y fechas de 1917. El agua goteaba del techo. Las vigas de madera crujían amenazadoramente. Brennan abrió el camino, su linterna cortando la oscuridad. Se movía con determinación, consultando su mapa en cada cruce. El túnel se bifurcaba varias veces, pero Brennan lo había previsto. Sus anotaciones incluían marcadores direccionales, distancias estimadas y puntos de correlación con puntos de referencia en la superficie. «Aquí a la izquierda», dijo en un cruce. «Este ramal debe girar al noroeste, alejándose de las posiciones enemigas». Dempsey, que ahora caminaba justo detrás de él, murmuró. «¿Debería?» «No hay nada seguro bajo tierra», respondió Brennan con serenidad, «pero la probabilidad es alta». Caminaron durante lo que parecieron horas, pero fueron solo 40 minutos. El túnel serpenteaba, descendía y volvía a ascender. En un momento dado, atravesaron una sección derrumbada y tuvieron que arrastrarse boca abajo por un hueco apenas lo suficientemente ancho para un hombre. 2 soldados entraron en pánico, hiperventilando en el espacio reducido, pero sus camaradas los ayudaron a pasar. Entonces, delante, Brennan lo vio. Una leve corriente de aire más fresco. Un cambio en el eco. «Estamos cerca», dijo. El túnel terminaba en otro arco de piedra, parcialmente oculto por la maleza. Brennan se abrió paso con cuidado, con el rifle en alto, y emergió al aire nocturno. Estaban en un barranco poco profundo, rodeados de un denso bosque, a más de 1 milla al oeste de su posición original. Tras ellos, a lo lejos, oían el tenue estallido de las bengalas alemanas y el rugido de los motores. Pero allí, en ese rincón oculto, eran invisibles. Uno a uno, el pelotón emergió. 32 hombres. 2 heridos. Ninguna baja. Harley estaba de pie junto a Brennan, mirando la entrada del túnel con incredulidad. «Acaba de salvar todas las vidas de este pelotón», dijo Harley en voz baja. Brennan se ajustó las gafas. «Solo he leído el terreno, señor». «No», dijo Harley con firmeza. «Hizo mucho más que eso». Mientras los hombres se reagrupaban y emprendían la cautelosa marcha de regreso hacia las líneas aliadas, el sargento Dempsey se acercó a Brennan. Al principio no dijo nada. Se quedó allí, con la mandíbula apretada y las manos apretadas. Entonces extendió la mano. «Me equivoqué contigo, Brennan». Brennan se la estrechó. «No me ofendo, sargento». Dempsey asintió y se reunió con los demás.
Brennan lo vio irse, sacó su libreta y anotó algo junto al símbolo del túnel. Túnel 1. Confirmado su funcionamiento el 17 de octubre de 1944.7 túneles más para documentar. Durante las 3 semanas siguientes, los mapas de Brennan se convirtieron en el recurso más valioso del pelotón. La noticia se extendió rápidamente. Oficiales de otras unidades comenzaron a solicitar copias de sus planos de terreno dibujados a mano. Brennan trabajaba hasta altas horas de la noche, reproduciendo sus mapas a la luz de las velas, anotándolos con notas tácticas y rutas recomendadas. El 2 de noviembre, otro pelotón utilizó uno de los túneles marcados por Brennan para evacuar a 12 soldados heridos bajo fuego intenso. El 8 de noviembre, un equipo de reconocimiento utilizó sus mapas para identificar una ruta de suministro alemana oculta, lo que condujo a una emboscada exitosa que destruyó 3 camiones y capturó a 20 soldados enemigos. El meticuloso y obsesivo dibujo de mapas de Brennan, el hábito que le había valido burlas y mofas, ahora salvaba vidas. Pero el propio Brennan permaneció inalterado. No presumía, no buscaba reconocimiento. Simplemente seguía dibujando. Cada día, cada lugar, cada detalle. Su cuaderno se hizo más grueso. Sus páginas se llenaron de intrincadas representaciones de bosques, campos, pueblos y redes subterráneas olvidadas. El teniente Harley presentó una condecoración para Brennan a finales de noviembre, recomendándolo para la Estrella de Bronce por sus acciones el 17 de octubre. La condecoración fue aprobada, pero Brennan no asistió a la ceremonia. Estaba demasiado ocupado mapeando el siguiente sector. Para diciembre de 1944, la 28ª División de Infantería fue retirada del frente para descansar y reabastecerse. El pelotón de Brennan fue rotado a una zona de retaguardia cerca de la frontera belga. Los hombres estaban exhaustos, vaciados por meses de combate, pero vivos. En una mañana fría y despejada, Harley encontró a Brennan sentado solo cerca de una tienda de suministros, dibujando las colinas circundantes. Harley se sentó a su lado. ¿Alguna vez has pensado en lo que harás después de la guerra?, preguntó Harley. Brennan hizo una pausa, con el lápiz flotando sobre la página. Volver a cartografiar costas, supongo. Es lo que sé. Ahora sabes muchísimo más que eso. Brennan sonrió levemente. Tal vez. Harley lo observó trabajar un momento. ¿Nos salvaste, Brennan? Lo sabes, ¿verdad? No solo una vez. Docenas de veces. Viste cosas que nadie más vio. Confiaste en ti mismo cuando todos dudaban de ti. Brennan levantó la vista, con la mirada tranquila tras las gafas. No confiaba en mí mismo, señor. Confiaba en el terreno. El terreno no miente. Siempre cuenta una historia. Solo hay que saber interpretarla. Harley asintió lentamente. Es una buena manera de ver el mundo. Se sentaron en silencio, observando cómo la luz de la mañana se extendía por las colinas. A lo lejos, retumbó la artillería, un recordatorio de que la guerra estaba lejos de terminar. Pero allí, en ese momento de tranquilidad, reinaba la paz. Thomas Brennan sobrevivió a la guerra. Regresó a Estados Unidos en julio de 1945, dado de baja honorablemente con una estrella de bronce, una insignia de infantería de combate y una reputación entre sus compañeros soldados como el hombre que podía ver lo invisible. Regresó a trabajar para el Departamento del Interior, reanudando sus estudios sobre la erosión costera y el cambio topográfico. Nunca habló mucho de su servicio en tiempos de guerra. Cuando amigos o colegas le preguntaban, sonreía cortésmente y decía, «Dibujé mapas. Eso es todo». Pero quienes sirvieron con él sabían más. En 1947, el teniente Harley, para entonces civil trabajando como ingeniero civil en Ohio, escribió una carta al Cuerpo de Ingenieros del Ejército recomendando que las técnicas cartográficas de Brennan se estudiaran e incorporaran al entrenamiento militar. La carta fue archivada y olvidada. En 1953, el sargento Dempsey visitó a Brennan en su casa de Portland. Pasaron una tarde caminando por la costa, sin hablar de nada en particular. Antes de irse, Dempsey le estrechó la mano a Brennan y le dijo, «Pienso mucho en esa noche. La granja, el túnel, tú ahí de pie con ese cuaderno, tan segura de ti misma. Me salvaste la vida, Brennan. Nunca lo olvidé». Brennan asintió. «Me alegro de que hayas vuelto a casa, Carl». Dempsey sonrió. «Gracias a ti». Nunca se volvieron a ver. Brennan falleció en 1982 a los 70 años. Su obituario en el Portland Press Herald mencionó su trabajo en el Departamento del Interior y su servicio en la Segunda Guerra Mundial,
Pero no mencionó los 8 túneles, las 32 vidas salvadas ni los mapas que lo cambiaron todo. Sus cuadernos, más de 40, llenos de dibujos intrincados y detalles minuciosos, fueron donados a los archivos nacionales por su hija. Aún se conservan allí, en una bóveda climatizada en Maryland, a disposición de los investigadores, pero rara vez solicitados. En 2003, una historiadora militar que estudiaba la batalla del bosque de Urgen se topó con los cuadernos de Brennan mientras investigaba tácticas de guerra de trincheras. Pasó 6 meses analizando sus mapas, comparándolos con registros alemanes, estudios franceses de la Primera Guerra Mundial y datos topográficos modernos. Su conclusión fue inequívoca: los mapas de Brennan eran más precisos que los mapas militares oficiales emitidos en aquel momento. Sus identificaciones de túneles fueron correctas en 7 de 8 casos. Su análisis del terreno fue impecable. Publicó un artículo titulado Cartografía olvidada, la historia no contada del cabo Thomas Brennan. Lo leyeron 14 personas. Entre ellas, 2 oficiales del ejército que participaban en entrenamiento de reconocimiento moderno se pusieron en contacto con el historiador. Estudiaron los cuadernos. Y, poco a poco, los métodos de Brennan empezaron a influir en la enseñanza del análisis del terreno. Hoy en día, en ciertas escuelas de inteligencia militar, existe una única clase dedicada a la recopilación de inteligencia no convencional. Abarca la cartografía improvisada, el microanálisis del terreno y la importancia de la observación a nivel del suelo. La clase incluye 3 estudios de caso. El tercer estudio de caso se titula El principio de Brennan. Describe a un cartógrafo en la Segunda Guerra Mundial que, mediante una atención obsesiva al detalle, identificó redes subterráneas que salvaron a todo un pelotón. La mayoría de los estudiantes olvidan la conferencia en una semana, pero algunos la recuerdan, algunos la entienden, y esos pocos llevan adelante la lección que Thomas Brennan aprendió en la suciedad y la oscuridad del norte de Francia: que la precisión importa, que los detalles salvan vidas y que el mundo recompensa a quienes ven lo que otros pasan por alto. Brennan nunca buscó reconocimiento. Quería precisión, quería comprender el terreno, ver lo invisible, leer la historia que la tierra contaba. Y al hacerlo, sin quererlo, se convirtió exactamente en lo que el ejército necesitaba que fuera. No en un héroe en el sentido tradicional, no en un guerrero, ni en un líder, ni en un símbolo, sino en algo más discreto, algo más excepcional. Un hombre que vio el mundo como realmente era y usó esa visión para salvar vidas. La granja donde quedó atrapado el pelotón de Brennan ya no existe. Fue destruida en combates posteriores y nunca se reconstruyó. El túnel que usaron esa noche se derrumbó en algún momento de la década de 1950. El barranco por donde emergieron ahora forma parte de una reserva natural, marcada por una pequeña placa que conmemora a los soldados que lucharon en la zona. La placa no menciona a Thomas Brennan, pero la tierra recuerda. Las depresiones siguen ahí, los tenues contornos de la mampostería bajo el suelo, los patrones que solo alguien como Brennan notaría. Y si caminaras por esos campos hoy, con ojo experto y paso cuidadoso, podrías verlos también. Lo invisible hecho visible, lo olvidado hecho recuerdo, la historia que el terreno siempre cuenta, esperando a que alguien la escuche. Pero la historia de Thomas Brennan no termina con la guerra ni con su silenciosa muerte en 1982. Continuó de maneras que nunca anticipó en las vidas de los hombres que salvó y en el legado de precisión que dejó. En la primavera de 1946, cuando los soldados de su pelotón regresaron a sus hogares dispersos por todo Estados Unidos, llevaban consigo no solo recuerdos del combate, sino un profundo respeto por el hombre que parecía tan fuera de lugar entre ellos. El soldado de primera clase Jimmy Kowalski, un chico polaco de Detroit que se había burlado de Brennan sin piedad durante el entrenamiento básico, abrió una pequeña imprenta después de la guerra. Se especializó en mapas, dibujos técnicos y representaciones arquitectónicas. Cuando los clientes le preguntaban por qué era tan meticuloso con los detalles, les hablaba de un cartógrafo que conoció una vez y que podía ver túneles en la tierra. El cabo Daniel Reese, que había sido uno de los hombres heridos que atravesaron el túnel esa noche, se convirtió en profesor de geología en la Universidad de Wisconsin. Enseñó a sus alumnos que la observación era la base de toda ciencia, que la paciencia y la precisión eran más importantes que la velocidad y las suposiciones. En la pared de su oficina guardaba una fotocopia de uno de los mapas de Brennan, el que le había salvado la vida, enmarcado y etiquetado con sencillez. La importancia de mirar con atención. El sargento Carl Dempsey nunca olvidó al hombre a que llamaba Chico Lápiz. Después de la guerra, Dempsey regresó a la granja familiar en Iowa. Se casó con su novia del instituto y crió a 3 hijos. Rara vez hablaba de la guerra,
pero cuando lo hacía, hablaba de Brennan. Una noche de 1968, su hijo mayor, un estudiante universitario que se preparaba para desplegarse en Vietnam, le preguntó cuál era la lección más importante de la guerra. Dempsey pensó un buen rato antes de responder. «Respeta a los callados», dijo finalmente, «a los que no necesitan demostrar nada, a los que simplemente hacen su trabajo, sin importar lo que piensen los demás. Esos son los que te salvarán la vida». Su hijo le preguntó si se refería a alguien en concreto. Dempsey asintió. «Sí, un cartógrafo llamado Brennan. Me salvó la vida y ni siquiera pestañeó. Simplemente hizo lo que sabía hacer». Ese hijo regresó de Vietnam en 1970. Se convirtió en profesor y transmitió esa lección a sus propios alumnos. El efecto dominó de la silenciosa competencia de un hombre que se extiende a través de generaciones. En las décadas posteriores a la guerra, la arqueología de campos de batalla adquirió una importancia creciente. Los investigadores comenzaron a cartografiar sistemáticamente antiguos yacimientos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, utilizando detectores de metales y radar e investigación de archivos para localizar trincheras, búnkeres y túneles olvidados. En 1989, un equipo de investigación franco-alemán que trabajaba en la misma región donde el pelotón de Brennan había quedado atrapado hizo un descubrimiento extraordinario. Utilizando equipos de topografía modernos, identificaron una red de túneles interconectados bajo las tierras de cultivo, túneles que coincidían casi exactamente con las ubicaciones que Brennan había marcado en sus mapas dibujados a mano más de 40 años antes. El investigador principal, el Dr. Heinrich Vogel, quedó asombrado. Estos túneles no estaban documentados en ningún archivo militar oficial, escribió en sus hallazgos publicados. Sin embargo, un soldado estadounidense, trabajando únicamente con un cuaderno y un lápiz, identificó sus ubicaciones con una precisión extraordinaria. Esto sugiere un nivel de observación de campo y una capacidad analítica muy superior a la que solemos asociar con la recopilación de inteligencia en tiempos de guerra. El Dr. Vogel intentó encontrar información sobre el soldado que había elaborado los mapas. Rastreó los registros hasta la 28ª División de Infantería, encontró referencias al cabo Thomas Brennan y finalmente contactó a la hija de Brennan, Margaret, quien vivía en Boston. Ella le envió copias de los cuadernos de su padre. El Dr. Vogel pasó meses estudiándolos, comparándolos con estudios geológicos y registros históricos. Su conclusión se publicó en un artículo de 1992 titulado Precisión en el caos, el genio no reconocido de la cartografía de campo en tiempos de guerra. Margaret Brennan siempre supo que su padre era diferente. Durante su infancia, en las décadas de 1950 y 1960, lo observaba trabajar con una concentración e intensidad que parecían casi meditativas. Pasaba horas en su mesa de dibujo, cartografiando las costas, trazando los patrones de las mareas y documentando la erosión con minucioso cuidado. Rara vez hablaba de la guerra. Cuando ella le preguntaba, él desviaba el tema con suavidad, cambiando de tema o ofreciendo respuestas vagas. No fue hasta después de su muerte, cuando empezó a revisar sus pertenencias, que descubrió la magnitud de su trabajo durante la guerra. Encontró sus cuadernos, 43, cada uno lleno de mapas detallados, anotaciones y observaciones. Encontró cartas de hombres de los que nunca había oído hablar, soldados que habían escrito para agradecerle a su padre por haberle salvado la vida. Una carta, fechada en 1951, era del teniente Harley. Decía, en parte, he pensado en esa noche 1000 veces. Me he preguntado qué habría pasado si no hubieras estado allí, si no hubieras visto lo que nadie más vio. Creo, con absoluta certeza, que habríamos muerto. Todos. Nos diste un futuro, Thomas. Nos devolviste la vida. Nunca podré saldar esa deuda, pero tampoco la olvidaré jamás. Margaret lloró al leer esas cartas. Nunca lo supo. Su padre nunca se lo había dicho. En 1995, Margaret Brennan asistió a una conferencia de historia militar en Washington, donde llevó consigo los cuadernos de su padre, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera comprender su importancia. En la conferencia, conoció a la doctora Evelyn Mars, la historiadora que había escrito el artículo sobre el trabajo de Brennan. La doctora Mars estaba encantada de conocer a Margaret. «Tu padre fue un genio», dijo la doctora. Mars simplemente, no en el sentido ruidoso y llamativo que solemos pensar en un genio, sino en el sentido silencioso y meticuloso que realmente cambia el mundo. Vio patrones que otros pasaron por alto. Confió en sus observaciones incluso cuando todos dudaban de él, y salvó vidas gracias a ello.
Margaret preguntó por qué la historia de su padre no era más conocida. La doctora, Mars suspiró, porque no era un general. No recibió la medalla de honor. No comandó ejércitos ni ganó batallas famosas. Era un cabo que dibujaba mapas. Y la historia tiende a olvidar a gente así. Margaret asintió lentamente. De todos modos, no habría querido reconocimiento, dijo. Solo quería hacer el trabajo, sonrió el doctor Mars. Precisamente por eso merece ser recordado. En 2001, el Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial de Nueva Orleans adquirió los cuadernos de Thomas Brennan gracias a una donación familiar. Se exhibieron de forma rotatoria en una pequeña exposición dedicada a los héroes anónimos de la guerra. La mayoría de los visitantes pasaban rápidamente de largo, atraídos por los tanques, aviones y los dramáticos dioramas de batalla que se encontraban en el resto del museo. Pero de vez en cuando, alguien se detenía. Un veterano, quizás un estudiante o un colega cartógrafo. Se acercaban a la vitrina, estudiando las intrincadas líneas de lápiz, el sombreado, las pequeñas anotaciones. Y comprendían. No solo veían mapas, sino una mente en acción. Una mente que veía el mundo de otra manera. Una mente que salvaba vidas. En 2008, la documentalista Rachel Klein visitó el museo mientras investigaba para una película sobre arqueología en el campo de batalla. Vio los mapas de Brennan y quedó cautivada. Pasó los 2 años siguientes investigando su historia, entrevistando a los miembros supervivientes de su pelotón, buscando cartas y registros, y finalmente produciendo un documental de 30 minutos titulado La Guerra del Cartógrafo. La película se emitió en PBS en 2010. Fue vista por aproximadamente 2 millones de personas. Entre ellas se encontraban veteranos, historiadores y educadores. También había estudiantes de cartografía, geología e inteligencia militar. Y entre ellos había personas que nunca habían oído hablar de Thomas Brennan, pero que, tras ver la película, comprendieron lo que significaba la competencia silenciosa. Los soldados que sirvieron con Brennan comenzaron a fallecer en las décadas de 1990 y 2000. El teniente Harley murió en 1998. El sargento Dempsey en 2004. El soldado Kowalski en 2007. Uno a uno, los hombres que habían caminado por ese túnel, que habían visto cómo los mapas de Brennan les salvaban la vida, se desvanecieron en la historia. Pero antes de morir, muchos de ellos contaron sus historias. A sus hijos, a sus nietos, a historiadores y periodistas que se preocuparon lo suficiente como para escuchar. En 2012, un profesor de historia de secundaria en Pensilvania asignó a sus estudiantes un proyecto: entrevistar a un veterano de la Segunda Guerra Mundial o investigar a un héroe anónimo de la guerra. Una estudiante, Emily Tran, de 17 años, decidió investigar a Thomas Brennan. Leyó el artículo del Dr. Mars, vio el documental de Rachel Klein, visitó el Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial y pasó 2 horas estudiando los mapas de Brennan. Luego escribió un trabajo de investigación de 15 páginas titulado Ver lo invisible. Como un cartógrafo cambió el curso de una batalla. Su trabajo ganó un concurso estatal. Se publicó en una revista regional de historia. Y lo leyó una joven oficial del ejército llamada capitana Jennifer Ortiz, quien impartía un curso de análisis de inteligencia en West Point. La capitana Ortiz incorporó la historia de Brennan a su programa de estudios. Usó sus mapas como herramientas de enseñanza, mostrando a los cadetes cómo la atención al detalle, la confianza en las observaciones y el pensamiento independiente podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En 5 años, la historia de Brennan se enseñaba en múltiples academias militares. No como un titular, no como una batalla famosa, sino como un caso práctico sobre el poder de la precisión. En 2018, un equipo de arqueólogos estadounidenses y franceses regresó al lugar donde había escapado el pelotón de Brennan. Utilizando un georradar y técnicas de excavación modernas, mapearon por completo la red de túneles que Brennan había identificado 74 años antes. Resultó que los túneles eran incluso más extensos de lo que Brennan sospechaba. Conectaban con un sistema subterráneo más amplio que habían utilizado las fuerzas francesas y alemanas durante la Primera Guerra Mundial, un campo de batalla oculto bajo el campo de batalla. Los arqueólogos encontraron artefactos, cascos oxidados, casquillos de bala, grafitis en 3 idiomas y, en una sección derrumbada, una placa de identificación perteneciente a un soldado francés fallecido en 1917. La arqueóloga principal, la doctora Marie Dupont, ofreció una conferencia de prensa después de la excavación. Levantó una copia del mapa de Brennan, ahora plastificado y cuidadosamente conservado. Este mapa, dijo,
Dibujado por un soldado sin formación académica en arqueología ni ingeniería, es más preciso que cualquier estudio que hayamos realizado con tecnología moderna antes de empezar a excavar. Eso revela algo profundo sobre la capacidad humana de observación y análisis. Un periodista preguntó si el trabajo de Brennan sería reconocido oficialmente. El doctor Dupont sonrió. Ya lo ha sido, por los hombres cuyas vidas salvó, por los investigadores que estudian sus métodos, por los estudiantes que aprenden de su ejemplo. Ese es el reconocimiento que importa. Thomas Brennan nunca quiso fama. Quería comprender el mundo, verlo con claridad, cartografiarlo con precisión. Y al hacerlo, casi por accidente, se convirtió en un héroe. No el tipo de héroe que se lanza contra el fuego lidera a los hombres en la batalla, sino el tipo de héroe que ve lo que otros pasan por alto, que confía en sí mismo cuando otros dudan, que realiza el trabajo silencioso y minucioso que lo cambia todo. Su historia no es una historia de gloria, medallas ni desfiles. Es una historia de precisión, de paciencia, de la negativa de un hombre a aceptar la respuesta fácil cuando la respuesta correcta requería más trabajo. Y es una historia que continúa, en las academias militares donde se enseñan sus métodos, en los sitios arqueológicos donde sus mapas guían a los investigadores modernos, en las familias de los hombres que salvó, que perpetúan el conocimiento de que sus abuelos vivieron porque alguien se preocupó lo suficiente como para dibujar el terreno correctamente. El mundo no celebró a Thomas Brennan, pero aún así, él cambió el mundo. Al final, el legado de Brennan no se mide en monumentos ni medallas, sino en vidas. 32 hombres salieron de ese túnel el 17 de octubre de 1944. Esos 32 hombres vivieron vidas plenas. Tuvieron hijos. Esos hijos tuvieron hijos. Hoy, más de 75 años después, se estima que hay 400 descendientes de los hombres que Brennan salvó. 400 personas que existen porque un discreto cartógrafo de Portland, Maine, vio depresiones en la tierra y confió en lo que vio. Esa es la medida de una vida. No en el reconocimiento, no en la fama, sino en las ondas que se extendieron hacia afuera, invisibles e incontables, tocando vidas a lo largo de generaciones. Thomas Brennan dibujó mapas, y al hacerlo, dibujó el futuro.